Han sido momentos inciertos, así que unámonos, es momento de actuar. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencia. Trabajamos duramente para aplanar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Si hay menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Los invito a que nos ayuden donando tapabocas, guantes de látex, batas quirúrgicas. Nosotros nos quedamos en el hospital por ustedes. Ustedes quédense en casa por nosotros. También nos unimos al agradecimiento a todos los médicos de nuestro país. Con el apoyo de todos juntos lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Gracias a todos los doctores. Gracias de corazón. A las doctoras. Gracias. Bienvenidos a un episodio más de esta serie que se llama Episodios de una gran historia. Cada viernes un libro de la Biblia, uno de los libros cortos, recordando que todos estos libros cortos que a veces nos pierden en la Biblia, que están por allá escondidos porque ocupan una página o dos páginas, se nos pierden, a veces los pasamos por alto, pero son la palabra del Señor, contienen las verdades más profundas y más relevantes para nuestro mundo y para nuestro corazón hoy. Por ejemplo, estuvimos hablando el primero fue Abdías, y cuando la justicia se anuncia y se vive. También hablamos de Judas, y en el libro de Judas estuvimos hablando acerca de la fe que incomoda. La fe le costó a todo el que vivió la fe y el que anunció su fe le costó. A algunos les costó hasta la vida. También hablamos de Joel, cuando la misericordia de Dios es evidente. Filemón, cuando desaparece la desigualdad en la reconciliación. Y Habacuc, con la pregunta de ¿por qué permite Dios el mal? Y hoy vamos a estar en la primera carta de Juan y vamos a hablar mucho acerca del amor. Y así estamos con estos episodios de una gran historia. Bienvenidos. Muy bien, y los invitamos a que sigamos adorando al Señor y resaltando su amor, su bondad, su misericordia y que su nombre es hermoso. Entonces vamos a cantarle y adorar al Señor. Aleluya.
merecerlo, por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Mi esperanza y salvación en mi lugar, vida entrego en la cruz de amor, aún sin merecerlo. Bueno, qué bonita canción que nos recuerda el amor que Dios tuvo por nosotros. Un amor sacrificial, que por amor Dios dio a su Hijo para rescatarnos. Y a propósito del amor de Dios, Primera de Juan 3:16, que es el libro del que vamos a hablar enseguida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Bueno, y con este texto de introducción voy a dejarlos con JJ, que va a compartir una reflexión corta de la palabra del Señor en este libro de Primera de Juan. Entonces, JJ, bienvenido, Pastor. Bueno tenerlo. Adelante, mi hermano. Señor. Bueno, nada, chicos, ¿cómo están? Muy felices de poderles tener nuevamente acá en Sin Filtros, una noche más para compartir de la palabra del Señor, para seguir creciendo. Y bueno, ya vamos en una nueva carta más, en una nueva historia. Y esta vez la historia está en el Antiguo Testamento, en un libro que es el libro de Primera de Juan. Es un libro que hace parte de 3 cartas que están en el Nuevo Testamento. Aparentemente, cuando vemos el lenguaje que se usa en esta carta de Primera de Juan y el contenido que tiene Primera de Juan, nos da a entender que lo más probable fue que el apóstol Juan escribiera esta carta. Si bien se dice que es un escritor anónimo, porque no está explícitamente mostrado esto en la carta como tal, pudiéramos ver esos visos por su lenguaje y por su contenido. Ahora, hay que entender esta carta como una carta que fue escrita para una comunidad específica en un tiempo específico, y fue escrita para una comunidad, lo más probable, de una ciudad llamada Éfeso. Y allí habían comunidades, iglesias que se reunían en casa, y como comunidades, bueno, seguían creciendo en el Señor. Pero a la vez, cuando crecían en el Señor, iban presentando diferencias quizás, y algunos que empezaron muy fieles iban mudando a cierto tipo de doctrinas que eran muy nocivas para la iglesia de ese tiempo, a tal punto de que una de las razones fue por esto, Juan decide escribir esta carta. Así que sin más ni menos, quisiéramos hablar de una historia de una carta que fue enviada a una comunidad con un propósito en especial. Y ese propósito en especial está enmarcada en Dios como un Dios de luz y un Dios de amor. Ahora, si podemos ver un poco y adentrarnos en esta carta, podemos ver que la carta de Primera de Juan fue escrita, lo más seguro, para un pueblo cristiano judío que estaba teniendo ciertos conflictos, con el ánimo de fortalecerlos para que permanecieran en la fe que venían viviendo y no se apartaran hacia otras cosas y no pusieran sus ojos en otras doctrinas, sino que pusieran sus ojos en el Señor. Pero fundamentalmente ver a Dios desde 2 perspectivas. Una, un Dios de luz, y una, un Dios de amor. Ahora, un Dios de luz, dice Primera de Juan en el capítulo 1, en el versículo 5, en NBI, y nos exhorta, nos anima la carta a vivir como Dios de luz y permanecer en la luz. Dice 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz
y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y algo de estas dos cosas, lo primero que queremos resaltar es Dios como luz. Dios es luz. Por tanto, aquellos que seguimos el camino del Señor, debemos de ser personas que caminemos y permanezcamos en la luz. Ahora, ¿qué es esto de permanecer en la luz? Bueno, la carta dice que aquellos que permanecen en tinieblas o que caminan en tinieblas no son del Dios de luz. Y para poder caminar en luz es necesario estar lejos del pecado. Y si es necesario y hemos fallado, arrepentirnos e ir al Señor. Lo mismo dice más abajo en ese primer capítulo Juan, cuando expresa: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. El anhelo del Dios de luz es que aquellos que le siguen y son sus hijos vivan unas vidas apartadas del pecado. Esto habla mucho de un cristiano genuino. Un cristiano que no simplemente está hablando de que cree en Cristo, pero de que está viviendo una fe. Pero también nos muestra de un cristiano que ante la fragilidad y la condición que tiene, puede fallar. Pero la clave aquí es en la gracia de Dios. En sí mostrar que somos cristianos a través de vivir vidas que le agradan a Dios, pero al volvernos al Señor, si es necesario, si hemos pecado, arrepentirnos. Es necesario permanecer en la luz a través de acciones de arrepentimiento, pero también es necesario permanecer en la luz obedeciendo su palabra. La carta de Juan más adelante nos muestra que una de las maneras en que somos hijos de Dios es a través de la obediencia de su palabra. De permanecer en la luz es obedecer su palabra y apartarse del mal. Pero el obedecer su palabra se conecta con el amar a Dios. Porque más adelante, en primera de Juan, en el capítulo 2, se nos habla de permanecer en Dios y de aquellos que aman a Dios, permanecen y obedecen su palabra. Así que una de las maneras de vivir en luz y de vivir en amor es obedeciendo su palabra, fundamentalmente atesorando el Evangelio en nuestras vidas. Por otro lado, debemos de permanecer en Dios. La carta, Juan anima a la iglesia a permanecer en Dios, porque Dios, a permanecer en Dios y en el Dios de amor, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia, pero un Dios infinito en amor para darle a sus hijos. Es decir, como dice 1 Juan 3:16 y como leía el pastor anteriormente, que nosotros debemos de permanecer en amor y amarnos los unos a los otros porque Cristo murió por nosotros. Ese es el Cristo, el líder de nosotros. Un líder que es ejemplo y estándar de amor. Dios es un Dios de amor y mostró su amor en que Cristo vino a este mundo y murió por nosotros para tener vida eterna. Él sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de esos beneficios. Y de la manera abnegada en que murió, nos pide que de esa misma manera amemos a los otros. Esto nos muestra un amor desinteresado. Y de manera práctica creo que el deseo de Dios como hijos es que cuando se nos dice que permanezcamos en amor, se nos lo dice en el contexto de vivamos el Evangelio, obedezcamos su palabra y esa obediencia también se vea traducida a través de amar al otro, a través de amar al prójimo. Aquel, dice Primera de Juan, que dice que es hijo de Dios y no ama a su hermano, no se le puede contar como un hijo de Dios. Es que es un gran énfasis esta carta en amarnos los unos a los otros. Porque Cristo murió y en su cruz mostró su amor de esa manera, entonces amémonos
los unos a los otros. Yo quisiera detenerme aquí para decir que el amor que tenemos y el amor que Dios da es un amor gratuito por su gracia. Nosotros tenemos de su amor. No lo merecíamos, más Cristo murió por nosotros y no lo entregó. Ahora, Él anhela que podamos tener una actitud de gracia hacia otros y de amar de esa misma manera a otros, desinteresadamente. El amor de Dios es desinteresado y de la misma manera nosotros debemos de vivir un amor desinteresado. Quizás de manera práctica lo podamos llevar a nuestro contexto. ¿Qué acciones podemos vivir? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo frente a nuestros hermanos y frente a las personas que amamos? Quizás nuestros padres, nuestro jefe, nuestro profesor, nuestros estudiantes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo podemos reflejar ese amor al otro? Dice la Biblia también que una de las maneras como conocerán que Dios es real es a través de amarnos los unos a los otros. Así que Dios también nos anima en esta carta a permanecer en su amor. Ese amor que se muestra a través de obras, a través de la obediencia. Y esas obras tienen que ver con el amar a nuestro prójimo. Y de una manera sencilla y breve para concluir, creo que es importante decir que al final de la carta, en Primera de Juan 5:13, el apóstol, lo más probable, quien fue el que escribió la carta, anima a la iglesia a meditar en estas palabras. Y les dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. El apóstol empezó hablando en Primera de Juan 1 de permanecer en la luz, después de permanecer en amor hacia el prójimo. Y al final, que todo esto redunde en que su confianza sea en que tienen vida eterna. Y este texto muy famoso que dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Un amor puesto en Cristo que saca o echa fuera el temor a no estar con Dios, a no tener a Dios en su corazón, a no estar firmes. Y yo creo que es importante resaltar esto. Como hijos de Dios, debiéramos apuntar todo a Cristo. Él es nuestro estándar. Y tengamos seguridad en que Él un día vendrá. Permanezcamos en la luz y no en las tinieblas. Mostremos a través de nuestras vidas que somos hijos de Dios, a través del amarnos los unos a los otros, a través de obedecer su palabra. Y confiemos en que tenemos la vida eterna. No vivamos una vida de temor frente a la salvación. Vivamos una vida confiados en que un día Cristo nos alcanzó por su gracia y amor. Y ahora podemos disfrutar de salvación y confiar en una vida eterna. Así que tú que nos estás viendo, y chico, chica, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, medita en esta carta, esta gran historia, una carta que fue escrita a una iglesia para afirmarlos y animarlos a permanecer en la fe en la que han creído, con la esperanza de vida eterna. Pero a la vez una carta que nos anima a permanecer en una vida que glorifica a Dios, en la luz de Dios y en el amor hacia otros. Así que, ¿qué tal si podemos orar con esta palabra y pedirle a Dios que nos ayude de manera práctica a descansar en Él, a vivir el Evangelio y a confiar en que tenemos vida eterna en Él? Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, una pequeña reflexión donde nos recuerdas la necesidad que tenemos de ti y de permanecer en ti, de permanecer en la luz. Dios, tú eres luz, y aquellos que no permanecen en la luz, dice tu palabra, que no son tus hijos. Pero aquellos que permanecen en tu luz, en tu evangelio, en la justicia, pueden estar confiados de que tienen un Padre, que tienen un Dios, de que tienen un Salvador y de que son salvos. Y puedan estar seguros y confiados
en que cuando todo esto pase podremos estar contigo. Y oramos para que nos ayudes a vivir una vida de amor hacia nuestro prójimo, amarnos los unos a los otros. Ayúdanos siempre a reflejar a Cristo y a meditar en nuestro mayor estándar, que es el Señor, quien murió por nosotros para darnos la vida eterna. Oramos por estas palabras y te pedimos que en todo lo que hagamos te podamos mostrar, podamos ser un reflejo tuyo, podamos ser luz y permanezcamos en el amor que tú nos has dado y con el cual tú nos has alcanzado. En el nombre de Jesús. Amén. No, sin más, le damos tantas gracias a Dios por este tiempo y queremos animarles a que sigan ahí conectados. Viene más adelante el Zoom, así que por ahí viene el link, conéctense y nos vemos ahorita. Hasta luego, Dios los bendiga.